escucha? Amén. Quiero pedirle a mi hermano Alejandro, si quieres orar por la palabra. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Padre. Estamos en ti. Gracias, Señor, por la palabra que tú nos compartes hoy. Porque alimentas nuestra vida, Señor. Alimentas nuestro corazón. Alimentas el espíritu, Señor. Bendice cada uno de los hermanos, Señor, y esta palabra que compartes por medio de la boca de mi hermano Ciro. También bendice en su corazón, Señor. Gracias por que estamos aquí, que podamos abrirnos a ti, Señor, abrir el entendimiento, disponer nuestra vida, Señor, a lo que tú nos hablas. Gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana, de verdad Dios lo sabe. El Señor me sorprendió. Mira, y ahorita vas a saber qué causa. No es muy fácil, al menos para mí, hablar aquí en el púlpito de la disciplina del Señor. No es fácil venir y pararse, al menos a mí, y traer una palabra en estas cosas. Pero después primero de escuchar la introducción de mi hermano Luis, luego la alabanza, y a último la profecía que trajo la hermana, Sí, amén. eso me animó mucho, porque si había alguna duda o preocupación de soltarle, decía yo a mi hermanito en la semana, quiera Dios que el Espíritu me dé las palabras adecuadas para poder compartir lo que está en mi corazón, porque no era fácil para mí, pues, al menos. Pero hoy, después de la introducción, la alabanza y luego la profecía, pues ya no va a haber ningún problema, porque de verdad, hermanito, no soy yo el que trae esta palabra, es el Espíritu. Abramos nuestro corazón y que Él haga como Él quiere. Mira, el hermano, el domingo, bueno, no el domingo, desde mucho antes, nos ha estado hablando de el poder que tiene el Espíritu Santo. Lo que es capaz de hacer si nosotros le abrimos el corazón, si nosotros nos abrimos a Él, si nos dejamos en su mano. El Espíritu hace maravillas. Si tenemos alguna situación difícil y nos dejamos en las manos del Espíritu, el Espíritu es poderoso para sacarnos adelante, para sobrellevar cualquier tipo de cosas, la que sea, por difícil que sea la situación. El Espíritu está presto ahí, y como decía el hermano el domingo, es un espíritu de poder, es un espíritu que está presto, siempre dispuesto a ayudarnos, pero además que no tiene medida. En la semana escuchaba yo en las noticias que una persona del locutor de la televisión dice, ¿qué vamos a hacer si cada día somos más? Dice, somos 8 millones de personas en el planeta y el agua es poca, y empezó a decir cosas, pues, de cómo está la situación. Y venían, como estaba yo estudiando todo este tipo de que quería compartir,
Decía, pues el Espíritu Santo, decía para mí, el Espíritu Santo tiene el poder para traerle confianza a esos 8 millones de personas que hay en el planeta, y si hubiera 16, y si hubiera 24, y si hubiera los que hubiera. El Espíritu tiene el poder, desde luego si le damos permiso, porque tampoco nos obliga, porque el Señor dice si alguno quiere. Pero si le damos permiso, tiene el poder para traer la solución a cada corazón. De esos 8 mil millones, que hay ahorita actualmente, y si hubiera 16,000, si hubiera los que hubiera, el Espíritu es suficiente. Tiene para eso y para más. Es inagotable. Dios es pleno, es. Mi mente no alcanza a entenderlo, es finita. Dios es infinito. Bien. Como decíamos, el hermano nos habló de un espíritu de poder. ¿Y quién de nosotros, quién de los hijos de Dios, no deseamos en nuestro corazón ser hechos a la imagen del varón perfecto, de Cristo? Pero desafortunadamente nos cuesta mucho trabajo, al menos a mí, dejarnos en las manos de ese espíritu tan poderoso. Y nos es más fácil, o es más fácil hacer lo que Pedro, por ejemplo. Mira, decía el hermano el domingo, el Señor desde el principio hasta el final habla del Espíritu, y el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, y desde principio a fin habla del Espíritu Santo. Y uno de ellos, el profeta de fuego, Elías, que se sabía abandonar en las manos del Señor. Mira, Elías era como tú y como yo. Dice la palabra que estaba sujeto igual como nosotros, se enojaba. Era como tú y como yo, era un hombre común, entre comillas, porque dejaba que su corazón fuera gobernado siempre por el Espíritu de Dios. Y mira así, en Primera de Reyes 18, la palabra dice que el pueblo de Israel estaba pasando por una situación difícil. Había hambruna, tenía más de 2 años, casi 3 años que no llovía. O sea, el hambre estaba por donde quiera. Y le dice el Señor a Elías, así, vino luego a él la palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí que yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero a mí de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.
Aquí desde Elías no nos sorprende que al escuchar la voz de Dios vaya y haga lo que el Señor, lo que el Espíritu de Dios le está diciendo. Pero aquí lo maravilloso es lo que la mujer hace. Y ya sabemos que en la Biblia, cuando la palabra dice y habla de una mujer, está hablando de un cuerpo, de una iglesia. Nos está hablando a nosotros. Y le dice: no tengas temor, ve y haz lo que dices. Pero antes, prepárame una torta pequeñita para mí y luego para ti. Aquí lo precioso es que haya una persona normal viendo esa situación. Mandar por volar. Así, pues, ¿cómo me pides eso? No, si nomás es poquita y pues primero yo y mi hijo y luego, pues así sobra o para ti. Pero no, lo sorprendente, lo precioso es que la mujer escucha la voz del Espíritu y obedece. Y dice que efectivamente se cumplió la palabra que el profeta le dijo. No se acabó la harina, no se acabó el aceite, hasta que el Señor volvió a traer la lluvia. Pero desafortunadamente, como decía yo al principio, a veces nos pasa, y pongo a Pedro como ejemplo, porque su servidor se identifica mucho con el hermano Pedro. Mira, está en Lucas 22, si me quieres acompañar. Lucas 22, 31, 34. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí esta palabra en la Biblia que no me gusta mucho, pero la voy a decir, porque así está aquí textualmente escrito. He aquí, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero aquí está lo precioso. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto. Señores, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Y es verdad, el hombre sin el Espíritu no puede hacer nada. El Señor lo dice en Juan 15: yo soy la vid y vosotros sois las ramas, los pámpanos, dice esta versión. Dice: y lejos de mí no la puedes hacer. Aquí Pedro, ¿tú crees que cuando dice esto nomás lo dice por decir? No, él está seguro que sí puede, o sea, lo dice de buena fe, lo cree que lo puede hacer. Pero el Señor dice: me vas a negar 3 veces, hoy en esta misma noche. Vas a negar que me conoces. Y efectivamente sucede. Porque Pedro, a pesar de andar 3 años con su Señor, todavía no había recibido lo que tú y yo, como decía la alabanza y la profecía, hoy tenemos. Todavía no había recibido el Espíritu de poder. Pero él creía que por sus esfuerzos sí podía. No se conocía. No nos conocemos. Pero el Espíritu nos desnuda. Nos desnuda. Y nos enseña cómo es nuestra carne, cómo es nuestro hombre natural, cómo es nuestro hombre viejo, nuestro hombre adámico.
El Espíritu nos desnuda totalmente y nos dice, ese eres tú. Y qué bueno que tenemos esa provisión que Dios nos ha dado. Aquí Pedro todavía no la tenía. Y decía, no, yo voy contigo, Señor. Yo voy a la cárcel más que me crucifiquen contigo. Pues ya vemos que cuando toman al Señor preso, Él lo niega. Y cuando lo niega la tercera vez, dice la palabra en otros de los evangelios, que el Señor lo voltea a ver con una mirada que estoy seguro que estaba súper cargada de amor. Y eso lo desarmó. Dice que fue y lloró amargamente. Se dio cuenta que su hombre natural no podía hacer nada bueno. Nada. Necesitaba esa provisión del Espíritu de poder. Necesitaba la provisión que solo su Señor, al ir con su sacrificio, nos iba a dar, nos iba a soplar. Necesitaba, como tú y yo hoy, necesitaba el Espíritu de poder. Dice después en Juan 21, 18, 15, 18. Aquí el Señor, ya después de resucitado, se les aparece varias veces a los hermanos. Pero aquí en el capítulo 21, se les vuelve a aparecer. Te recomiendo que leas todo el capítulo, por eso vamos a leer solo unas partes. Pero todo el capítulo de Juan 21 está súper precioso, como toda la palabra. Pero hoy vamos a leer solo del 15 al 18. Le dice, cuando todos hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió el Señor. Sí, Señor. Le respondió, perdón. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y aquí está lo precioso, lo que le dice a Pedro y lo que nos dice a nosotros. De cierto te digo, cuando eras más joven, te seguías y ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará por donde no quieras ir. ¿De qué habla el Señor? De que necesitamos dejar que el Espíritu de poder nos ciña, que Él tome el control de nuestras vidas, que tome el control de nuestro corazón, para poder hacer, como dice la palabra, la voluntad de Dios, lo que Él le agrada, lo bueno, lo perfecto, lo agradable. Porque por mucho que nos esforcemos, que pongamos todo en nuestro corazón, y no es porque esté mal,
sino porque, como dice Pablo en sus cartas, la carne es débil, pero el espíritu está presto siempre, siempre. Está pues dispuesto siempre a ayudarnos. Por eso le dice el Señor a Pedro, va a venir otro y te va a ceñir, te va a cubrir, en otras palabras, y te va a llevar por lo que no quieres. Y es verdad, nuestro hombre natural está dispuesto a hacer, bueno, al menos es lo que dice, está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y lo dice porque lo cree. Pero sabemos que sin el Espíritu, que si no es el Señor, como decía el hermano, en nosotros y nosotros en el Señor, pues hermano, no sé tú, yo no puedo. Si no es el Espíritu de Papá Dios en nuestros corazones haciéndolo, nosotros no podemos. Por muy buena voluntad que tengamos, por mucha disposición, vamos a dar al traste, como dice Pablo en Romanos. Mi espíritu me dice que la voluntad de Dios es perfecta, es preciosa, pero mi carne no muestra lo contrario. No puedo. Pero como decimos, como dice el Señor, el espíritu está presto, Él sí puede. Yo no puedo, mi carne no puede, mi hombre natural no puede, pero el Espíritu Santo de poder sí puede. Amén. Sí puede. Creo. Lo dice el Señor. Como decía yo al principio, siempre que nos hablan la palabra de disciplina, pues cuesta trabajo hablar de ella. Más cuando algunas versiones como Hebreos 2:6 habla, dice que Dios castiga al que toma por hijo. Pues de aquí, como el respeto que me merece el que tradujo esto, por el Espíritu puedo decir que Dios disciplina. Dios no es un Dios castigador. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de misericordia. Tú como papá o como mamá, cuando nuestros hijos necesitan disciplina, no sé tú, pero yo la primera vez que tuve que disciplinar a mi hijo, porque no había de otra, y fue la única vez que le di, como decía nuestro hermano Rubén López, fue la única vez que le arrimé tierrita. Pero te puedo decir una cosa, hermanita, me dolió más a mí, sentí más feo yo, porque es mi carne. Es como dice la palabra, es hueso de mis huesos. ¿Tú crees que Dios, cuando habla de disciplina y cuando permite que pasemos por la disciplina, no le duele? Sufre contigo, hermanito, sufre conmigo, pero nos ha dado una provisión que supera cualquier tipo de sufrimiento. A nadie nos gusta pasar por prueba, pero Dios lo permite para que tú y yo seamos hechos más que vencedores. Dice la palabra que el oro,
que sea purificado, es pasado por fuego. Pues en ti y en mí hay algo más precioso todavía que eso. Está el Espíritu, que es el mismo Espíritu de Dios, purificando tu vida y la mía, tu corazón y mi corazón. Y por eso a veces nos es necesario pasar tiempos difíciles. Cuando estamos pasando eso, digo que a nadie nos gusta. Pero nos es necesario a veces. Dios lo sabe. Dios sabe por qué lo permite. Porque conociendo a papá, sabemos que Él no lo hace. Y se goza con eso. Él lo permite para que nuestra fe sea probada como la de Abraham. Por eso permite momentos difíciles en nuestro caminar, pero sobre todo para que nuestro entendimiento por el Espíritu se abra y nos demos cuenta que junto con la prueba Él no nos abandona, está ahí siempre. Estuvo con el Señor Jesús desde que nació hasta que fue a la cruz, y hoy habitan juntos y son uno. ¿Y sabes lo precioso? Que tú y yo, por el Espíritu, podemos ser uno con Él. Somos uno con Él. Somos uno con Él. Pero a veces, a mí se me olvida a veces. Pero el Espíritu se encarga de recordarme. No te preocupes. No te preocupes. Yo estoy contigo. Siempre que hay momentos difíciles en mi caminar con el Señor, el Salmo 23 se me ha vuelto como algo ya, que está en mi corazón siempre. Dice, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temo, como dice mi hermanito, porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo, tengo esa certeza. Y de momento que esta prueba o esta situación me está agobiando, yo sé que tú me vas a sacar de ahí. ¿Cómo? No lo sé. Pero de que lo vas a hacer porque tú eres fiel. Tú eres fiel, Padre. Vayamos perdón. Vayamos a Mateo 11, 30. Mateo 11, 28, 30. Si me quieres acompañar. 11, 28, 30. Aquí el Señor nos habla que cuando estamos pasando por un momento difícil, vengamos a Él. Dice en 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es ese yugo? El cual nos pone el Señor si venimos y le echamos todas nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, nuestros problemas. Mira, es lo primero que recibimos y
parte de la profecía regresiva. Recibimos confianza, somos fortalecidos. Recibimos la certeza de que, aunque está el problema ahí, también va a haber la salida. Pero sobre todo recibimos su paz, como decía la profecía. Recibimos la paz de su espíritu. Y eso, hermanito, hermanita, no tiene precio. Eso, la paz del Señor por el espíritu, quita todo temor, quita toda preocupación, quita toda desconfianza, quita toda angustia. Esa paz del espíritu, y que solo el espíritu de papá nos puede dar, quita todo. Y aunque el problema siga ahí, no sé por cuánto tiempo, lo que sí sé es que el Señor es fiel, como decíamos, y que va a traer la salida, que va a traer la provisión para que eso se solucione. Pero que quiere que aprendamos a soltarnos en sus manos, que nos dejemos y entendamos que Él tiene el control de todo. ¿Cómo estamos de tiempo, hermanito? Bien, bien. Sin problema. Ahí en ese aparatito, no aquí. En este está el tiempo. Ah, ya. Sí, como decía, el Señor tiene el control de todo. Dejemos que el espíritu de poder nos ayude en todo tiempo. En todo. Como decíamos, en la palabra está desde el principio hasta el fin. El Señor habla del Espíritu todo el tiempo. Mira lo que dice, y eso lo tocamos, hermanito, el domingo, lo que dice Génesis 1:2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hasta ahí. ¿A qué tierra se refiere el Señor aquí? Creo que acá todos sabemos qué significa el nombre de Adán. Significa tierra. Y nosotros somos tierra. ¿Qué parte es tierra? Es la tierra en que Dios está trabajando. Quiere decir que lo dejemos o no lo dejemos. El Señor dice el Señor Jesús, mi Padre trabaja y yo también. A veces no le damos mucho permiso, pero Él es paciente. Y cuando le damos la oportunidad, Él está presto. Y a veces, desafortunadamente, a veces le damos oportunidad cuando tenemos una provisión. Pero Él aprovecha todo momento, todo el tiempo. Y cuando nosotros le damos oportunidad, y lo más precioso es cuando le podemos dar oportunidad sin que estemos en prueba, es todavía más precioso para Dios, porque nos abrimos y Él trabaja. Él mueve su espíritu sobre nuestro corazón, sobre nuestro espíritu, y empieza a trabajar contigo y conmigo. Y empieza a hacer su obra. ¿Cuál? El de hacernos a la imagen
del varón perfecto, hacernos a la imagen de Cristo. Dice la palabra que Cristo fue a la cruz con el gozo puesto, porque te estaba mirando a ti y a mí, nos estaba mirando, nos estaba mirando como iglesia, alabándole como hace rato. Fue con el gozo puesto. Pedro, como dijimos en las palabras hace unos momentos, quería hacer la voluntad de Dios, pero tuvo que pasar por tiempos muy difíciles para darse cuenta que su carne no podía, que su hombre natural no podía, que tenía que esperar ser lleno del Espíritu, como el varón perfecto. Tenía que ser lleno. Y vemos en Hechos después como con una sola predicación dice la palabra que convierte a 3,000. Qué elocuente era Pedro. No, la palabra dice que era de gente del grupo. Su servidor tiene fama en la casa de que son hombres de pocas palabras. Se me acaba la conversación bien fácil. Solo cuando el Señor me permite pararme enfrente o cuando me encuentro alguna persona con alguna necesidad, entonces sí me es fácil hablarle de dónde está la provisión para cada necesidad. Pero yo en sí no sirvo no soy bueno pues para entablar una conversación. A lo mejor soy hasta aburrido. Pero el Señor sí puede, si nos dejamos. Él está prestísimo siempre. Como decíamos, Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, convierte a 3,000. ¿Los convirtió Pedro? Los convirtió el Espíritu. Ese Espíritu de poder que nos hablaban el domingo, que nos han estado hablando siempre. Siempre. Pedro no podía, pero el Espíritu sí. ¿Por qué? Porque es el Espíritu del varón perfecto, es el Espíritu del Señor, de mi Señor, de tu Señor, de tu hermano mayor, del que le dijo, te van a zarandear, pero no te preocupes, yo ya he pedido por ti. Él está pidiendo en lugares celestiales. Dice Efesios, y te recomiendo que leas Efesios, toda la carta, despacito, así, como dice el hermano Luis. Saborea parte por parte. Y va a ser de gran bendición. De gran bendición. Pues bien, Pedro dice que se convirtieron más bien 3,000. Pero no fueron solo esos 3,000. Después vemos que, guiado por el Espíritu Santo, de la mano del Señor, hizo maravillas. Pero tuvo que dejar que eso que le dijo el Señor, que otro viniera y lo ciñera, que viniera el Espíritu de poder y lo cubriera. Y fue el Espíritu de poder, no Pedro, el que convirtió. Fue el Espíritu de poder el que hizo maravillas, porque el Espíritu de poder puede lo que tú y yo no podemos. Pero hay que darle permiso, porque ni siquiera nos obliga. Hay que abrirle el corazón. Como decíamos, desde siempre ha estado el Espíritu de poder. Estuvo con Adán, pero no fue tierra fácil para el Señor, pero no por eso lo desechó. Lo vemos en Lucas como lo nombra como hijo de Dios. Dios no nos desecha, porque a pesar de a veces somos, yo,
difíciles, pero el Señor, gracias a su misericordia, no me ha desechado. Desde que me tomó de la mano, ahí me tiene. Y pasan tiempos difíciles, situaciones difíciles, pero Él no me suelta. Él está ahí todo el tiempo. Él está ahí. Aunque a veces en mis situaciones soy miope y no lo veo, pero Él está ahí. Pues como decíamos, estuvo con Adán, pero Adán se le sometió muy poquito. Pero luego estuvo con Abel, estuvo con Enoc, dice que Enoc caminó con él y Dios se lo llevó. El Espíritu lo arrebató y se lo llevó. Estuvo con Noé, pero con Abraham se hizo su amigo, convivían todo el tiempo. Ahora, ¿tú crees que Abraham era el superhombre, muy especial? ¿No? Era como tú y como yo. Lo único bueno es que él oyó la voz del Señor. Y aunque le llevó más de 25 años el perfeccionar su fe, el Señor nunca se desesperó y hizo de Abraham el padre de la fe, el amigo de Dios. Tan así que cuando Dios le pide imaginas a uno de nosotros que le pedimos un hijo y que una vez que Dios nos los dio a los 2 años, nos los pide, pues Él no dudó y estaba dispuesto a sacrificárselo. ¿Por qué? Porque tenía tanta confianza en su amigo, pero tanta, que no dudaba que si se lo sacrificaba, el Señor tenía el poder, porque es el Dios de vida, de levantarlo aún de los muertos. Y dice la palabra que en figuración fue levantado de esa manera. Pero tuvo que trabajar con Abraham. El Señor 25 años, dice la palabra. Ya una vez que fue el padre de la fe, ya todos conocemos la historia. Es el primer hombre de fe verdadero en la palabra. El que no dudó de que las promesas que le hacía Dios se las iba a cumplir, aunque pasara mucho tiempo. Pero como decíamos, el Señor Jesús sigue siendo varón perfecto. Él quiso la voluntad de Dios y solamente la voluntad de Dios. Nunca hizo la suya. A pesar de ser como Dios, nunca se aferró a eso, sino que dice la palabra que vino y nació de mujer para enseñarnos que siendo como tú y como yo, siendo un hombre natural, Dios, más bien escuchando al Espíritu de Dios, podemos llegar a ser como Él. Él nunca hizo otra voluntad más la de que su Padre. Dice, yo nunca hago por mí mismo las cosas, sino lo que debo hacer mi papá. Y todos conocemos, fue a la cruz por obediencia al Padre. Y dice que fue con el gozo puesto. Hubo un momentito en que su corazón hubo angustia, porque era, a pesar de ser contratado, trabajado y dejar que el Espíritu lo gobernara, sí hubo un momento en que flaqueaba.
Pero fue una ocasión y no sé qué tiempo haya sido, la palabra no lo dice. Es cuando va y le dice a sus discípulos: tengo una angustia de muerte, oren por mí. Pero dice la palabra también que sus discípulos, en lugar de escuchar la súplica de su maestro, se duermen. O sea que cosa parecida que sucede en nosotros no es coincidencia. Pero esa es otra cosa. A lo que voy es que al final dice la palabra que el Espíritu lo fortalece y va y lo respeta, pues, ya vienen por mí. Y nunca más se vuelve a angustiar, va con el gozo puesto. Y ya en la cruz dice: consumado es. Consumado es. O sea, es Padre, ya está hecha la obra. Ya cumplí lo que tú me mandaste. El propósito esta mañana es de que, de verdad, el deseo de mi corazón es que no importa, de verdad no importa, y te lo digo con la certeza de que es así, no importa por la situación que pasemos, la que sea, la que quieras y mandes, dejemos que el Espíritu de poder nos gobierne. Démosle chance. Es de fiar. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de papá. Tenemos esa provisión. Echemos mano de ella en cualquier momento. Dice la palabra: ¿estamos gozosos? Cantemos alabanzas como se refiere. Vamos por tiempos difíciles. Lo ideal sería cantemos alabanzas. Pero también te puedo decir, clamemos con todo el corazón, porque el Señor nos revista, porque el Espíritu de poder venga y nos consuele.